Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 212 para el 19 de octubre del 2020. Aprendiendo a ser humildes. La humildad y la obediencia son dos valores esenciales del cristiano que hoy deben ser considerados por todos nosotros. Sin duda alguna, los valores que más difícilmente logramos ver en las personas que nos dirigen y en aquellos que están en eminencia, como dice la palabra, son la humildad y la obediencia. A veces pareciera que nos debemos enfrentar a una sociedad soberbia y altiva que no reconoce el valor de la humildad y mucho menos de la obediencia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También dice la palabra que Él mismo se humilló para hacerse hombre y venir a esta tierra para dar su vida por la nuestra. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra genosen es la palabra que se utiliza en el griego para decir que se humilló a sí mismo. Se vació, se anonadó, se hizo nada, humillándose y haciéndose obediente hasta el desprecio de la cruz. La palabra anonadar significa dejar a una persona sin respuesta y hacer que una persona se humille hasta la nada. Humildad es no creerse superior a los demás. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice que Jesús mismo se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos mostró también delante de sus padres que la sujeción es una virtud. Dice Lucas capítulo 2 versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Se sujetó a sus padres, se hizo obediente desde niño. Eso es lo que dice la palabra del Señor. También dice en Filipenses capítulo 2 que se hizo siervo, tomó forma de hombre y se hizo siervo también. La palabra siervo es la palabra doulos, la palabra griega doulos, que significa esclavo, en un sentido de sujeción o subordinación, esclavitud, servir, esclavo, siervo. Eso es lo que significa la palabra doulos. Y en realidad es lo que constituye el mayor problema de la humanidad. El mayor problema nuestro es que no queremos servir. El Señor le dice a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 25, les dice lo siguiente: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero todo empezó en el sentir. Cuando dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra es la palabra griega phroneo, que significa ejercitar la mente o tener un sentimiento mentalmente, más o menos fervientemente en una cierta dirección, pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, ser solícito. Eso es lo que significa esta palabra phroneo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 en adelante dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos y amigos que me escuchan, cuesta mucho trabajo aprender a ser humilde, pero Dios demanda de nosotros que reflexionemos sobre este sentir en lo más profundo del corazón que hubo en Cristo Jesús, y el cual le permitió humillarse y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz por darnos la salvación y la vida eterna que hoy tenemos nosotros. ¿Cuánto también necesitamos hoy en día líderes y gobernantes humildes y sencillos, temerosos de Dios, que guarden las leyes y respeten la autoridad de Dios y su palabra? Oremos para que el Señor nos conceda esta petición de nuestro corazón y nos ayude a aprender a ser humildes. Que el Señor les bendiga.